Bienvenidos a todos a mi canal Prometheus 2879, el canal que, como todos ustedes bien saben, reúne a los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña muestra, a recomendar los libros leídos en abril. 4 libros específicamente, que son estos que vamos a empezar a disfrutar a continuación. El primer libro de la lista corresponde a Lavinia, de Úrsula K. Le Guin. Un libro moderno, un libro del año 2008 que a estas alturas ya se ha convertido en un clásico para todos aquellos que amamos la historia antigua y la literatura con referencia a la historia antigua. Pero por sobre todas las cosas, dentro de los marcos referenciales a la historia antigua, me gusta anclarme a mí particularmente en todo lo que tiene que ver con la antigua Grecia, con la antigua Roma y, por qué no, también con la antigua Troya, ¿no? En este caso, Úrsula Le Guin reconstruye, cierra y le otorga otra perspectiva al famoso ciclo troyano, empezado allá lejos y hace tiempo, no solo por la voz de Homero, que fue el encargado de transcribir definitivamente el marco de las leyendas en torno a la guerra de Troya, ¿no? En las famosas tablillas. Ya teníamos una tradición de vates y de bardos que venían cantando este famoso ciclo heroico. Pero es interesante porque en realidad Úrsula Le Guin lo que hace es darle otra perspectiva de mucha mayor importancia a la figura de Lavinia, ¿no? La hija de Latino, la doncella de las 7 colinas, la doncella del Lacio. Recuerden ustedes que Lavinia aparece en la Eneida, pero aparece apenas nombrada, no se le da la importancia debida que realmente tiene en este cierre. El ciclo troyano termina de cerrarse con la Eneida, con este poema maravilloso que escribe Publio Maro Virgilio, ¿no es cierto?, allá por el siglo I antes de Cristo. Y acá tenemos entonces esta versión, un personaje de la Eneida, un fragmento de la Eneida, que a partir de la voz de ella como narradora, nos va a contar todas las peripecias que tuvo que sufrir toda la región del Lacio, las tribus de alrededor, su propio padre Latino, la locura y la maldad de su madre Ámata, ¿no? Todos estos van a ser obstáculos que le van a permitir a Lavinia no solo robustecerse, sino comprender que los oráculos y los destinos a veces son mucho más fuertes que cualquier vínculo de sangre. Lavinia inexorablemente está unida a Eneas, Lavinia inexorablemente está unida al destino de Troya. Y si hablamos de destinos, entonces Lavinia está inexorablemente unida al destino de la Roma imperial, esa Roma eterna, que iba a ser la ciudad más grandiosa, el imperio más grandioso y del cual todos descendemos, ¿no es cierto? A nivel cultural, a nivel político, a nivel administrativo, a nivel literario. No dejemos de lado a Grecia también en esto, ¿no? Por eso somos grecolatinos. Pero el libro de Úrsula Le Guin entonces va a contar las peripecias que ha de pasar Eneas antes de llegar al Lacio y las peripecias y las dificultades que Lavinia tendrá que afrontar para poder hacer caso a los oráculos que, repito, la van a unir indefectiblemente no solo en destino amoroso a Eneas, sino en destino histórico y mitológico. El segundo libro de la lista es un clásico también a estas alturas, El hombre duplicado de José Saramago. Un libro que tuvo su edición original o su primera aparición allá por el año 2002, ya van a ser casi 20 años de la aparición de este libro, que generó sensación, se convirtió rápidamente en un bestseller y rápidamente también tuvo su versión cinematográfica, no recuerdo si en el año 2008, 2009, pero más o menos por ese año anda. La película todavía no la he visto, pero sí debo admitir que el libro lo he leído ya cerca de 4 o 5 veces
y me fascina. El hombre duplicado, como el título bien lo afirma, ¿no? Estamos hablando de uno de los conflictos más viejos de la historia y también podría ser de los argumentos de la literatura, ¿no? Esto se da mucho en el cine de terror, en el cine de misterio y en el cine de ciencia ficción. Hay un doble y ese doble me perturba y eso es lo que pasa en esta novela. Tertuliano Máximo Afonso, un profesor de historia con una vida mediocre, con una vida rutinaria, de casualidad, por esas cuestiones fortuitas que la vida nos presenta, descubre que hay una persona que es idéntica a él en todo, en todo. Después ustedes cuando lean la novela podrán encontrar entonces las semejanzas casi en un 98-99%, pero no se las voy a decir yo acá en este momento. Lo que sí estas semejanzas lo aterran. El hecho de que haya alguien igual a nosotros nos aterra por el hecho o por el simple hecho de sentirnos desplazados en algún momento de la vida. No pueden existir, dice Tertuliano Máximo Afonso, dos personas iguales ocupando un mismo espacio y un mismo tiempo. Cuestión filosófica, ¿no? Si las hay. El duplicado, el otro que ocupa un tiempo y un lugar, es el actor Antonio Claro. Repito, físicamente es igual a él. Después, bueno, veremos o ustedes verán si la vida que lleva también es una vida rutinaria y metódica como la que lleva el profesor de historia. Lo interesante acá entonces es analizar el planteo que se hace a nivel filosófico, a nivel social, de la existencia de estos dos personajes que son iguales. De todas las veces que la he leído, a mí se me presentan tres posibles hipótesis, tres posibles análisis, digamos, con respecto al símbolo que la novela nos está mostrando. En primer lugar, quiero tomar la teoría muy conocida ya de Borges, ¿no? Aquella que dice que nosotros somos el sueño o somos la creación de un otro igual a nosotros que nos está soñando, ¿no? Digamos, esta cuestión onírica, abstracta, casi mitológica. Alguien nos sueña, alguien nos imagina y entonces nosotros estamos acá. Habría que ver qué pasa si el otro cierra los ojos o, digamos, o deja de soñarnos y dejamos de existir. Entonces, en ese sentido, bajo ese criterio, solamente quedaría el otro ocupando un tiempo y un espacio. La segunda hipótesis que se me viene a la cabeza es una cuestión muy mística también, muy filosófica, que se muestra y se refleja mucho en las novelas de terror, en los thrillers, en las novelas de suspenso. Cuando digo novelas también puedo referirme a películas, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de bilocación, duplicación o Doppelgänger, ¿no? Es decir, este doble que aparece de repente, no sabemos, digamos, generalmente este concepto se mueve dentro de los parámetros de la religiosidad, ¿no? Puede ser el producto de un acto diabólico, etcétera, pero lo que me interesa a mí analizar acá es que esta bilocación, esta duplicación, este Doppelgänger, es alguien que intenta desplazarnos. No podemos convivir en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Intenta desplazarnos muchas veces sin saberlo, y la mayoría de las veces también de manera consciente. Ahora, lo que yo me pregunto es, en este símbolo, en este mensaje filosófico, si dos personas son iguales, ¿por qué uno podría suplantar al otro más allá de que dos cosas iguales no pueden existir en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿no? Indudablemente hay uno de los dos, hay una duplicación que es inferior a la otra y por lo tanto es como una especie de selección natural que, digamos, la que va a quedar o la que va a sobrevivir es aquella que es mejor que la otra. Quizás por muy poco, pero que lo es y entonces es la que se adapta mejor y sobrevive. Y en última instancia, como tercera hipótesis, me parece que el símbolo de esta gran novela hace una crítica muy interesante y muy profunda sobre el concepto de hombre-masa, ¿no? En definitiva, todos somos iguales al otro porque cada vez estamos más masificados a partir de la globalización, cada vez estamos más influenciados por el concepto de tendencia, ¿no? Ustedes presten atención a algo, ¿no? Que cuando surge el famoso concepto de tendencia, todos tendemos a hacer lo mismo. Entonces en su momento todos salían a cazar Pokémones, en su momento todos se peinan de la misma manera, todos hablan de lo mismo, todos dicen o decimos lo mismo, porque en algunos momentos también uno
lucha, si bien lucha por contenerse y no dejarse arrastrar por esta ola masificada, hay situaciones en las que uno no puede mantenerse abstraído. Entonces a veces también uno tiende en esta tendencia a hacer cosas de la masa. Me parece que esa es la gran crítica que aparece en este libro, porque se van a llevar una pequeña sorpresa cuando los lean, que las duplicaciones se siguen generando. Entonces digo, no es que había solamente dos, ¿no? Eso es a mí lo que me lleva a pensar en esta crítica social. Todos somos iguales, todos somos masificados y estamos más que duplicados. El hombre duplicado, novela de José Saramago, año 2002, un clásico que no pueden dejar de leer. El tercer libro que les voy a mostrar es un libro del realismo social soviético, La Madre, del precursor del realismo social, Máximo Gorki. Bien, en esta novela del año 1907, es una novela muy vieja ya, pero que también, no sé si catalogarla como un clásico dentro de la literatura rusa, es decir, no me animaría a ponerla al mismo nivel que El idiota, el jugador, o Crimen y castigo de Dostoyevsky, o Guerra y paz de Tolstoy, ¿no es cierto? O los cuentos de Chekhov, por ejemplo. Digamos, la ponemos un escalón por debajo, pero no le quita eso mérito a la excelente novela que es. Es una novela claramente que digamos, en algunos aspectos se torna muy panfletaria, ¿sí? Digamos, demasiada propaganda política, ¿no? Es decir, se pierde la esencia de la literatura, del mensaje y de las acciones literarias y, repito, se transforma en una propaganda política antizarista y que, bueno, tenemos que comprender que era así, ¿no? Estamos a ¿cuánto? A 10 años de la revolución bolchevique, a 10 años de la revolución obrera leninista. Entonces, bueno, es entendible. Más allá de que en aquellas épocas el tiempo psicológico podía ser mucho más lento, ya se estaba gestando, ¿no? Estaba todo el caldo de cultivo para lo que vendría después. La Madre, la historia de Pavel Pavlov y de Pelageya Nilovna, madre e hijo, que intentan, con todos los medios posibles, sumidos en la pobreza, intentan promover, incluso entre los campesinos, la revolución obrera, la revolución marxista, la revolución comunista. ¿Qué es lo que veo de interesante en este libro? Tiene mucho de novela de aprendizaje y de iniciación, principalmente en los dos personajes, ¿no?, que van a dar sustento, que son la madre y el hijo. En el caso de Pavel Pavlov, vemos a un joven que rompe con todas las tradiciones, incluso con la tradición de su padre, ¿no?, que si bien su padre Mijail lo único que hacía era quejarse, nunca tomó el camino de la acción política para desacreditar o derrumbar aquel sistema zarista, aquel sistema tradicional que tenía sometidas a las clases populares, ¿no es cierto? En este caso, su propio hijo derrumba todas estas barreras y decide ejercer la acción política. Pagando un precio, claramente, pagando un precio. Ustedes bien saben, los que han leído un poco sobre la historia rusa, qué precio tenían que pagar aquellos subversivos, ¿no?, o aquellos revolucionarios que querían detentar en contra del poder. Muy bien, había una zona muy, muy fría a los que los mandaban, ¿no?, a picar piedra, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos el cambio muy bien logrado, ¿no? Esta mutación que sufre Pelageya Nilovna de ser una mujer silenciosa, callada, sometida, tanto por su marido como por todo lo que la rodea, abre los ojos a partir del accionar político de su hijo, abre los ojos y empieza a incursionar muy lentamente en la acción política y revolucionaria. A tal punto, fíjense en esta portada, cómo la tenemos ahí. Ella traficaba manifiestos, ¿sí?, y los metía de contrabando en las fábricas. O sea que termina siendo toda una revolucionaria, incluso de carácter intelectual, podríamos pensar. Así que Pelageya Nilovna
sufre una metamorfosis brutal en su vida, de no ser nada, de no encontrarle un sentido a su vida, a encontrarle no solo sentido a su vida, sentido a lo de su hijo y sentido también político al país, ¿no? A la vieja Rusia de principios del siglo XX. Aparecerán personajes también como Andrei el Jojol, Natalia, ¿no? Pero más allá de todo esto, quiero remarcar algo, que son conceptos muy interesantes dentro de la doctrina marxista, comunista y revolucionaria, ¿no? El concepto de antifamilia, por ejemplo, bueno, podemos estar a favor o en contra de eso, lo debatiremos en otro video. El tema de la razón, el uso excesivo de la razón, ¿no? Interesante porque pareciese ser ahora que, digamos, los movimientos de tendencia izquierdista se han olvidado de la razón. Y la razón en la izquierda ya la proclamaba Sábato, la proclamaba Gorky y la mayoría de los revolucionarios intelectuales rusos. Y acá en Argentina también se proclamaba la razón. Bueno, hoy la razón en sentido común parece que se les ha escapado, ¿no?, de las manos, o se les ha salido del molde de los conceptos que dieron fuerza y vida a estos movimientos. El tema de la frialdad emotiva. Esto también se ve mucho en 1984 en el libro de Orwell, ¿no? El tema de que hombres y mujeres no podían relacionarse entre sí afectivamente porque esto podía disminuir la fuerza del movimiento revolucionario. A mí estas cosas debo considerarlas muy negativas, ¿no? Porque cuando vos llegás a ganar en esta revolución, claro, masificás al hombre de una manera, lo mecanizás, que me parece peligroso, ¿no? Pero bueno, son conceptos que se ven, ¿no? El concepto de antifamilia, el concepto de antiemotividad, la razón imponiéndose de manera fría por sobre cualquier sentimiento, los conceptos de camarada, ¿no es cierto?, de lucha, de opresión, bueno, los viejos conceptos marxistas, ¿no?, que nosotros ya conocemos. La madre, un clásico de la literatura realista social rusa que, como los otros libros que les estoy mostrando, no pueden dejar de leer o por lo menos de tener en su biblioteca. El último libro de la lista es un libro de autoría nacional. Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Libro del año 1973, un libro también de referencia política, muy político, pero también con otros trasfondos sociales e incluso psicológicos, ¿no?, en relación al comportamiento que los dos personajes van a tener durante toda la novela, teniendo en cuenta que son los únicos dos que aparecen más allá del director de cárcel, ¿no? Y el tema del espacio que ocupan, ¿no?, lo cronotípico, porque el espacio es muy reducido, estamos hablando de una cárcel, entonces la distancia indudablemente va a influenciar en el comportamiento de ambos personajes e incluso va a terminar derribando barreras, ¿no? Bueno, esto lo veremos ahora sin caer en demasiado, ¿no?, en los spoilers, en spoilers demasiado profundos. Bueno, es el único autor de esta lista de 4 libros, ¿no?, americano. Los otros eran todos autores europeos, así que me dediqué un poquito a la literatura nacional. El beso de la mujer araña, entonces, clásico también dentro de la literatura argentina del año 1976, que va a contar la historia de dos personajes, dos presos. Uno es un preso político, como el caso de Valentín Arregui Paz, un joven subversivo, revolucionario, de ideas comunistas, lo mismo que le pasaba a Pavel en La Madre, ¿no? Y que también va a pagar un precio. En este caso es el precio de la cárcel y de la tortura. Y por otro lado tenemos a Molina. Y lo noté acá, nunca me acuerdo el nombre completo. Luis Alberto Molina. Siempre me acuerdo la edad, pero nunca me acuerdo el nombre. Luis Alberto Molina. Tenemos a este personaje que tiene 37 años y a Valentín que ronda los 26 aproximadamente, más o menos. Bien, están unidos los dos en la desgracia. Uno por ser, repito, un presidiario político y el otro, Molina, por ser un preso
por ser un preso, digamos, que ha cometido un delito que nunca parece ser juzgado a nivel moral en la novela. Y esta es la crítica que yo tengo que hacerle a Manuel Puig y se la voy a hacer eternamente. Más allá de que el libro, no sé ya las veces que lo he leído, que he navegado por su intertextualidad, de ese cine de Hollywood, ¿no? De esas 3 o 4 películas que se relatan adentro de la propia historia, ¿no? La famosa historia de la Pantera, es una película del año 1948. Pero más allá de la belleza del libro, repito, dentro del mundo de la ficción, Molina es hecho preso y es encarcelado por cometer un delito contra un menor, digamos, ¿no? Lo que podríamos llamar un acto de pederastia, por decirlo de alguna manera. Entonces, la justicia ficcional del libro lo juzga, pero no encuentro ningún... sí, exactamente, no encuentro que el autor esgrima de manera alusiva o indirecta algún juicio moral sobre este comportamiento. Para nada. Aparte, lo que yo hablaba recién del espacio cronotípico no tan reducido, que es el tema de la celda, produce en ambos también una mutación. Por eso los dejé a la madre y al beso de la mujer araña para el final, porque tienen similitudes, porque estamos hablando de presos políticos de carácter revolucionario, izquierdista, comunista, etcétera, que intentan destruir un sistema tradicional como el zarista y liberal capitalista como el que se gestaba en los años 70 en todo el mundo, ¿no? En América Latina. Pero también hay una mutación, como le pasa a Pelageya en Ilovna o como le pasa a Pavel en La Madre. Y se invierten. Por eso digo que hay barreras que se bajan. En el caso de las barreras de acción emotiva o de acción amorosa, Valentín terminará llevando adelante conductas, comportamientos que uno no pensaría que, digamos, en otras circunstancias se podrían hacer, ¿no? A nivel emotivo. Y en el caso de lo político, Molina, quizás porque está enamorado de él o no, vaya a saber, ¿no? Pareciese ser que sí, termina siendo un activista político también. ¿Y qué tiene de sorprendente esto? Bueno, que él dice o afirma que no quiere saber nada con la política, que no le interesan estas ideas, y sin embargo termina mutando, abriendo los ojos, quizás por amor o por convicción social o política. Eso lo verán ustedes cuando lo lean, pero digamos se produce un cruce. Valentín termina haciendo actos emotivos que nosotros no pensaríamos que en otro contexto los pudiese hacer, y Molina termina militando una causa que hasta hace poco le resultaba ajena y después termina haciéndose carne en él. Todos tienen que pagar un precio. No hay ninguno acá que se libre, ni en el beso de la mujer araña ni en La Madre. El precio de la subversión, el precio de gritar y de oponerse a un sistema, tiene que pagarse en algún momento. Después, repito, podemos debatir si eso está bien o está mal. Lo que estoy haciendo es una descripción objetiva de lo que pasa en las dos novelas. El beso de la mujer araña, entonces, una novela muy interesante también desde su producción, enteramente dialogada, muy dialogada. Esto es una característica que tiene Manuel Puig dentro de su obra. Lo mismo Cuando cae el sol tropical, creo que es otra obra que es enteramente dialogada. Bueno, un sello distintivo del autor argentino, precursor también en la novelística latinoamericana, de la práctica intertextual y discursiva en la construcción de sus novelas. Manuel Puig, indispensable para cualquiera que ame o que le guste el acercamiento a la literatura argentina. Como siempre, espero que este video y estas 4 lecturas de abril que les he recomendado y que hemos analizado juntos, podríamos decir de alguna manera, hayan sido de su agrado. Por mi parte, entonces, lo único que me queda es desearles una buena semana y nos encontraremos entonces en un próximo video de lecturas, posiblemente de mayo, o quizás de otro contenido a analizar. Saludos cordiales a todos.